A continuación, Al Pan Pan, las cosas como son. Clasificación B, bajo supervisión de un adulto. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presenta Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son. Cordiales saludos a la gran audiencia de Telesucesos, Canal 29, el canal diferente. Su servidor, Patricio Aro Ayerbe, les agradece por permitirle una vez más a entrar a sus hogares y decir las cosas como son. Además, les da la más cordial bienvenida para esta nueva edición del programa Al Pan Pan, las cosas como son. Hace algunos días, un artículo del coronel Mario Pazmiño denunciaba una reunión clandestina en la misma sede de la inteligencia, del Centro de Inteligencia Estratégico del Ecuador. Esa reunión se dio entre allegados y ex directivos de inteligencia de la CENAIN, de la ex CENAIN, del gobierno de Rafael Correa, con algunos personajes de inteligencia y también con los actuales miembros del Centro de Inteligencia Estratégica, es decir, una confabulación medio extraña. Ese artículo del coronel Mario Pazmiño provocó la reacción inmediata del periodismo de investigación y también el periodismo de investigación lo complementa y hace una estructura de lo que es un centro de inteligencia paralelo a favor de la campaña del candidato correísta. En esta oportunidad y para decir las cosas como son sobre este tema, hemos invitado pues al protagonista de esta escena, quien inició con esa investigación, con esa denuncia y quien escribió ese artículo es precisamente el coronel Mario Pazmiño, que el Ecuador lo conoce por que es un oficial del ejército en el grado de coronel, que conoce muchísimo sobre inteligencia y ha trabajado como jefe de inteligencia del ejército precisamente en los primeros años del gobierno de Correa. El coronel Mario Pazmiño es especialista en inteligencia, en contrainteligencia y además es un patriota que sus denuncias no están volcadas por interés personal, sino por el servicio a los demás y el servicio a la nación. Le damos la más cordial bienvenida a Mario Pazmiño y le agradecemos por acompañarnos a decir las cosas como son. Mario, bienvenido. La fábrica de conspiraciones. ¿Qué es la fábrica de conspiraciones? La que usted titula el artículo que fue lanzado en la red con una denuncia muy seria y que debería ser investigada. Bienvenido, gracias por acompañarnos a decir las cosas como son. Muchísimas gracias, Patricio, más que todo agradecido por la invitación a este medio de comunicación y a este programa. El artículo se basa prácticamente en una reunión que se la gesta inicialmente tenía que darse el 12 de octubre, pero que por motivos de fuerza mayor, en que esta fábrica de conspiradores donde funciona la ex CENAIN, modifica su accionar en virtud de que tiene un incidente que se está presentando en la ciudad de Quito. Es la presencia de los actores indígenas y este incidente que se genera en la 12 de octubre, específicamente en el monumento a Isabel la Católica. Esto complica la reunión y lo postergan para el siguiente día, el día 13. Ahí hago un relato rápido sobre cómo se prepara Ronnie Vallejo para esta reunión, las coordinaciones que realiza él con esta fábrica de conspiradores, con el propósito de evitar que se mantengan las cámaras funcionando, que no se le registre, que se le permita ingresar, porque tiene que mantenerse la mayor cantidad de
evidencia tapada sobre este tipo de reunión. Entonces, lo que sucede ahí es que 9:45, si no estoy mal, 9:57, se realiza esta reunión en Lumbicí, en las instalaciones actuales del Centro de Inteligencia Estratégico, entre el director del Centro de Inteligencia Estratégico y Ronnie Vallejo, y otros colaboradores adicionales. El tema ahí radica en que Ronnie Vallejo había venido ya con ciertas informaciones y ciertos argumentos que le había propuesto el expresidente Rafael Correa, y le había manifestado claramente algunas directrices que tenía que conversar en esa fábrica de conspiradores. Se da la reunión, dura hasta las 3 de la tarde, se habla ahí de que comieron y luego de eso tratan de evitar a toda costa de que quede alguna huella de esta reunión y salen inmediatamente de ahí. Ese en sí es el meollo, si cabe el término decirlo, de esta reunión en la cual Ronnie Vallejo participa con los diferentes funcionarios del Centro de Inteligencia Estratégico y transmite un mensaje importante del expresidente Rafael Correa. Pero es sumamente extraño que en lo que es la sede del Centro de Inteligencia Estratégico esté presente el ex jefe de la SENAIN y también estén presentes funcionarios del gobierno, lo que quiere decir que existe todavía un nexo, por lo menos en el área de inteligencia estratégica, entre los funcionarios del gobierno de Rafael Correa y los actuales funcionarios de este gobierno. Es sumamente extraño. Eso nunca ha cambiado. Lo que hicieron el gobierno actual es darle una pincelada de transparencia a esta estructura, cambiándole el nombre, pero en sí no se cambió nada más. Gran parte de los actores políticos que pertenecían al Correato y gran parte de estos pesquisas criollos permanecían allá y mantenían sus contactos al interior. A tal punto que la estructura continúa funcionando, ha habido algunos cambios, pero en definitiva, toda la estructura se mantiene bajo una orientación directa o indirecta a este personaje siniestro que se llama Ronnie Vallejo y el accionar con los diferentes grupos que él manejaba y tenía bajo la ex SENAIN. Eso es en sí una realidad. El periodismo de investigación complementa esa información dada por usted sobre esta reunión en la fábrica de conspiraciones y establece una estructura dirigida por Ronnie Vallejo, a quien usted lo menciona claramente y le llama de siniestro a este individuo, en la que esa estructura está dada sobre la base de varios oficiales en servicio pasivo de la Policía Nacional y también existe, según la información de periodismo de investigación, 1 o 2 oficiales en servicio activo, lo que quiere decir que la policía estaría también, o parte de miembros de la inteligencia policial, estarían prestándose para el servicio de esta estructura que lo que busca es enfrentar a sus opositores y ponerse al servicio de la campaña del candidato correísta. Lo que se dio en la reunión el 13 de octubre prácticamente son las directrices concretas con relación al apoyo a la campaña del candidato correísta, por un lado. Y por otro lado también las estrategias para comenzar a realizar operaciones contra otros objetivos o blancos. Estos objetivos o blancos considerados los que están en oposición con el régimen correísta y también los otros candidatos, porque esta estructura paralela de inteligencia que la maneja Ronnie Vallejo y un grupo de pesquisas criollos que llamo yo, algunos de ellos pertenecen a la Policía Nacional, otros dejaron de pertenecer, pero el problema radica en que ese tipo de estructura comenzó a proporcionar o a tratar de acercarse a los diferentes actores políticos a brindarles sus servicios. ¿Qué tipo de servicios? Servicios orientados a proporcionar información derogatoria sobre ciertas funciones o ciertos actores políticos con el propósito de que el candidato tenga una ventaja sobre pasándole información de
de su intimidad, pasando la información de un sinnúmero de cosas que pueden afectar el nivel de presencia y credibilidad de un candidato. Eso es lo que hace este sistema de inteligencia político. Trabaja para el mejor postor, proporcionando información que puede ser utilizada por el otro candidato en beneficio suyo y en contra del otro participante. Es más o menos el esquema. Esa estructura de inteligencia paralela, con esa estructura con agentes de inteligencia criolla, como usted la llama, no tiene visos de legalidad, porque no puede haber un aparataje de inteligencia paralelo al aparataje oficial, al aparataje del Estado. Por lo tanto, ellos están cometiendo un delito. Están cometiendo un sinnúmero de delitos y lo más grave es que el gobierno no presta atención a lo que se está diciendo y peor los candidatos. Voy a ir en cada uno de los escenarios. El gobierno no presta atención porque se le dijo, antes de que destruya la famosa Senaín y le cambie de nombre, porque dijeron que van a reestructurar todo el sistema, que tenía que hacer 3 cosas fundamentales. La primera, una auditoría operativa para determinar los ecuatorianos qué tipo de acciones operativas se dieron o operaciones se realizaron a nombre del Estado ecuatoriano. Operaciones como cuáles, como la captura y secuestro del señor Balda, como la golpiza al señor Pérez, Alfonso Pérez, como la golpiza a la señora Lourdes Tibán, a Marta Roldós, como la operación que se realizó, la Operación Caribe, que se realiza en Nicaragua con el propósito de ir a salvar la revolución nicaragüense para gastar dineros ahí por parte de algunos asambleístas, o la otra operación, la Operación Hotel, en donde instalan una casa de seguridad para vigilar a Scotland Yard y también saber las actividades de Assange. Cosas descabelladas completamente, que son en la mente, yo diría, bastante obtusa de estas personas. Se les imagina que estas son las operaciones de inteligencia en las cuales tenían que obtener información para darle al caudillo político y de esa manera preparar el escenario. El segundo elemento, básicamente, era una auditoría relacionada a los gastos reservados, porque se han gastado cerca de 370 millones de dólares en los que ahora nadie responde por nada. Y el otro elemento era una auditoría con relación a los sistemas y equipos que se fueron comprando durante todo este funcionamiento de la CNI y que algunos de ellos no asoman y están desaparecidos. Eso entonces, todos están en manos de esta estructura paralela, pues. Pueden estar en manos, porque aquí se daban los grandes casos de que compraban unos equipos para una operación y después decían que la operación ya se terminó y por lo tanto no tenía que quedar ninguna huella y los equipos desaparecían. Entonces la pregunta aquí que uno se hace es, ¿quién tiene esos equipos? ¿Dónde estaban? Lo último que tuvimos cuando se estaba haciendo ya esta liquidación de la CNI, aparecieron por ahí unos equipos que estaban desaparecidos y que una persona, una señora de la policía, manifestó que ha tenido guardados en su casa, en la bodega, unos 3 o 4 equipos y que ahora que se da cuenta viene de entregar los equipos. Más o menos así funciona el esquema. Funciona también el esquema con varias casas de seguridad a nivel de la ciudad de Quito, en donde se realizaban operaciones de interceptación. Cosas completamente absurdas que las autoridades jamás investigaron o no quieren investigar o tienen temor a investigar o son parte de esta estructura de inteligencia clandestina. De lo que dicen las operaciones realizadas por esa estructura de inteligencia clandestina y paralela a la del Estado, partiendo del secuestro al activista político Fernando Balda hasta la Operación Hotel, fueron en realidad operaciones realizadas por la estructura paralela de inteligencia del Estado, pero fue auspiciada por el gobierno de Rafael Correa. Todas esas operaciones fueron auspiciadas por el gobierno de Rafael Correa. Indudablemente, todas esas operaciones han sido auspiciadas porque ¿quién quería beneficiarse de esa información? Era el actor principal, el actor político, en este caso Rafael Correa. ¿Para qué se desarrolla la Operación Caminito? La Operación Caminito se desarrolla específicamente en Buenos Aires con el propósito de contratar a un hacker ruso, supuestamente hacker ruso, que no había tal, y pasar la información de las interceptaciones y también del robo de información de los procesadores que tenían diferentes actores políticos para ver qué es lo que hacían y con esa información utilizarlo en contra de esos actores. Eso es lo que se vio. ¿O no recuerdan ustedes que al
hoy prefecto de Zamora, el Clever Jiménez, le tomaron varias fotos y le trataban de interceptar su computadora mientras estaba escribiendo en su cama. Entonces, cosas así, cosas en ese sentido. La estructura paralela que era auspiciada por el gobierno anterior, obviamente es de lógica y para eso fue creada la CELAIN, desgraciadamente, para convertirla en una agencia de inteligencia política a favor del gobierno. Pero que de allí se dé hoy en el gobierno del presidente Moreno, y usted lo dice en su artículo y también periodismo de investigación lo dice en su artículo, que tanto el presidente de la República cuanto la ministra de Gobierno conocían de esta reunión y conocían de la estructura que se está dando para atentar o atacar a detractores y traidores. Entonces, ¿qué es lo que está pasando con el gobierno de Lenín Moreno y la actitud de la ministra de Gobierno? ¿Por qué se permite simplemente hay un punto importante. Yo manifiesto en el artículo que el momento que ellos salen de la reunión tratan de evitar que quede alguna huella de esta reunión, porque la gran duda que ellos tienen es que pueda filtrarse la información y que les llegue hacia María Paula, digo ahí, y Lenín. El punto aquí está en lo siguiente, dos grandes escenarios. El primero, si es que María Paula Romo y Lenín Moreno no sabían de esa reunión, entonces, ¿para qué están en los puestos? Porque si este tipo de actividades y reuniones clandestinas se dan bajo sus narices, quiere decir que no hay ningún tipo de la inteligencia estratégica del país. Correcto, o sea, esa es una cosa gravísima, pero más grave todavía sería el segundo escenario, en el cual sí conocían ellos de esa reunión y no hicieron nada. Eso sería mucho más grave porque esa reunión que se dio allá, y como bien lo dice Periodismo de Investigación, está orientado a proyectar una campaña política y está proyectado a favorecer a un actor político. Y eso sería sumamente grave. Tan grave sería el asunto porque recuerden ustedes que la Secretaría de Inteligencia, hoy Centro de Inteligencia Estratégico, es una institución o una organización adscrita a la presidencia de la República. Eso quiere decir que el responsable directo de todo lo que haga o deje de hacer esa estructura es el presidente de la República. Pero desde luego, sin embargo, el gobierno oficialmente ante denuncias tan serias no se han pronunciado y tampoco se han pronunciado las potenciales víctimas o blancos, los objetivos o blancos de esa actividad de inteligencia. Es decir, los funcionarios del gobierno que están mencionados, que ya tienen nombres claves, inclusive, y también los candidatos a la presidencia de la República, ¿contra quién está dirigida esa actividad? Es que los candidatos a la presidencia de la República, lo que está pasando es que están empeñados directamente en captar la mayor cantidad de votos para hacerse del poder, sin darse cuenta que atrás hay una manzana podrida, como lo llamo yo, que está corrompiendo la estructura electoral y va a afectarles directa o indirectamente ese proceso electoral y a esos candidatos. ¿Cuál es la manzana podrida? La manzana podrida es la estructura de inteligencia, pues, que está ahí atrás moviendo todos los hilos para poder beneficiar a un candidato político. Eso está clarísimo. Y eso también Periodismo de Investigación lo dice claramente. Pero yo discrepo con Periodismo de Investigación en una partecita del artículo en sí. El momento que sacan el listado de las personas que supuestamente les traicionaron, dicen unos, y otros que dejaron ser colaboradores, y ahí le ponen a María Paula Romo, le ponen a la fiscal, le ponen a Rodas, y un poco de personas más. Pero es sumamente grave que ese documento que se elabora en la Secretaría de Inteligencia, no se elabora en los sistemas de inteligencia, ese documento se elabora en la Secretaría de Inteligencia, le pongan al mismo director de inteligencia. Claro. Como parte del grupo. Eso es lo que no me cuadra en el escenario. O puede ser que esas personas que están poniendo en la lista, los están poniendo allá para que tengan el justificativo de decir, yo también fui perseguido, y tratar de limpiar o lavar un poco su nombre. Pero ese tipo de estrategias se denominan en inteligencia operaciones de distracción.
Y esas operaciones de distracción, a mi criterio, es lo que están poniendo en esas listas. Pero respeto en sí la información, la fuente de información que tiene Periodismo de Investigación y lo que están denunciando. Yo no me opongo a esa situación, más bien yo aplaudo que exista este tipo de periodismo, yo diría, valiente, que sale a decir las cosas como tienen que ser. El momento en que hay personal de la policía en servicio pasivo cometiendo un grave delito, es decir, formando una estructura para inteligencia, paralela a la inteligencia, debería actuar la policía, debería actuar el comando de la policía, y más todavía si hay oficiales en servicio activo, como denuncia Periodismo de Investigación. Entonces, además de esa investigación que debería hacer el Comando General de la Policía, la Fiscalía también debe actuar de oficio para investigar este grave delito que está cometiendo, y además el árbitro electoral, porque se está perjudicando la actitud y la campaña electoral de los que democráticamente están participando en la LID. Es que hay un sinnúmero de actores que deberían de reclamar por la presencia y la actividad de este sistema de inteligencia paralelo denunciado por este Periodismo de Investigación. Desde el mismo Ministerio de Gobierno deberían generar una investigación para esclarecer el tema. La Policía Nacional, la Dirección de Inteligencia de la Policía Nacional, la misma Secretaría de Inteligencia, si no tiene nada que ver en el asunto Fiscalía General del Estado, debería de investigar también la Contraloría, porque señores, de ahí están los recursos que no son de la Contraloría, ni son del señor Ronnie Vallejo, ni son de la Secretaría de Inteligencia, son recursos de los ecuatorianos, y esos recursos están siendo utilizados bajo el famoso eslogan de gastos reservados. Entonces aquí hay un sinnúmero de actores que tienen que estar responsables de eso. Por eso es que yo saludo y por otro lado yo me congratulo el momento que salen algunos actores políticos, algunos actores sociales, a decir que van a conformar un observatorio electoral para la transparencia del proceso electoral. Eso me parece fundamental, porque ese tipo de acción va a permitir que la sociedad vaya a auditar todo un proceso electoral y evitar que a la larga o a la corta nos metan un gol a todos los ecuatorianos, como nos pasó anteriormente con actos fraudulentos. Eso es lo importante, y hacia allá tenemos que orientarnos. El trabajo y la actitud de este sistema de inteligencia paralelo, como usted dice, cuesta dinero de los ecuatorianos, pero debe costar muchísimo dinero. Es que, a ver, hay un sinnúmero de actores y un sinnúmero de planificaciones, y hay una planificación centralizada y una ejecución descentralizada que viene desde el mismo foro. Recordemos lo que dice el foro en su reunión número 8ª o 9ª. Dice claramente, es necesario, primero, asegurar el proceso revolucionario, debilitar las estructuras como Fuerzas Armadas, Policía Nacional, sistemas de inteligencia, inmediatamente tomar rápidamente los espacios electorales por un lado y tomar por otro lado también las asambleas, hacer reformas constitucionales para asegurar el proceso revolucionario. Eso es lo que están haciendo y eso es lo que estamos viendo. Entonces, lo que hemos visto nosotros es que se sigue un guión perfecto en toda esta estructura, y al crearse un sistema de inteligencia paralelo o al crearse un sistema de inteligencia político, se está básicamente concretando las acciones para perennizarse en el poder o tratar de que ese sistema vuelva al Ecuador. La inteligencia del Estado, la inteligencia estratégica del Estado debería estar al servicio del Estado, pero eso no sucedió nunca. ¿Qué hacer para que vuelva la inteligencia a estar, la inteligencia estratégica al servicio del Estado? Hay que hacer una reingeniería total primero. Estos sistemas de inteligencia no pueden estar formados con compadrazgos, con amantes de los directores de inteligencia. No pueden estar formados tampoco con personas que pertenecen al equipo de fútbol de la Tola, o actores que deben favores entre unos y otros. Así no funciona un sistema de inteligencia. Y un sistema de inteligencia, como usted bien conoce, Patricio, esos sistemas de inteligencia trabajan, ¿para quién trabajan? Para el Estado ecuatoriano. No trabajan para el actor político, para el caudillo político, peor para el partido político y peor para una ideología política. Eso no es correcto.
Entonces, cuando se trastoca esta situación, nosotros entramos en este esquema de inteligencia político que ya vimos lo que pasó en Perú con Montesinos, ya vimos lo que pasó también con Lula da Silva, ya hemos visto lo que ha pasado en diferentes países en donde verdaderamente estos sistemas se transforman en unos sistemas de persecución, ya no de inteligencia, de persecución y violatorios de derechos. Ahí tienen ustedes, pues, el SEBIN venezolano, un sistema que está al momento denunciado en Naciones Unidas y ante diferentes organismos de derechos humanos como uno de los violadores más grandes de los derechos humanos del pueblo venezolano. Entonces, estos son los sistemas de inteligencia políticos. De esta manera, sobre la estructura de un sistema paralelo a favor del candidato del correísmo, con el coronel Mario Pazmiño, experto en inteligencia, hemos dicho las cosas como son. Al pan, pan. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos. Telesucesos Canal 29 UHF presentó Al Pan Pan, las cosas como son. Coyuntura y calidad de la democracia con la conducción de Patricio Aro. Al Pan Pan, las cosas como son.